Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 22 de mayo del año 2024. Bueno, yo comienzo por recomendarte, si tú quieres cambiar de look, si quieres cambiar el tono de tu cabello, si quieres tener de verdad una cabellera hermosa, yo te recomiendo el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte. Haz la cita a través de su página web, es turred.com, o a través de la aplicación, que también es Turred. La aplicación es mejor porque puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que tengas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 22 de mayo del año 2024 y comenzamos de una vez con la agenda del día de hoy. Tenemos conectado vía Zoom al coronel Antonio Guevara, analista de seguridad y defensa. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la invitación y un saludo para tus miles de seguidores. Gracias, Antonio. Súbame el volumen, por favor, que no lo oigo bien. Antonio, comenzamos con lo que ha sido la noticia en el ámbito militar venezolano el día de hoy. La condena a 30 años para personas, según dice el abogado Alonso Medina Roa, son personas que no están relacionadas directamente con la Operación Gedeón, cosa que es un poco ambigua, pero yo voy a conversar con él después de hablar contigo, ¿no? La Operación Gedeón y este momento en el que se da esa condena, porque estamos acostumbrados a que este tipo de casos mueren ahí en el olvido, los engavetan, nunca sentencian, pero en este caso se ha dado una condena que es la condena máxima en Venezuela en un momento político en que los militares yo creo que son fundamentales. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, esta es parte de las cosas a las que nos tiene acostumbrado el régimen como parte de un diseño planificacional muy preciso, muy puntual. Si uno le hace seguimiento a este tipo de eventos, de sentencias, de aperturas de averiguaciones, de denuncias de conspiraciones, esas tienen una perfecta alineación con un momento político. Fíjate, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Faltan 2 meses para las elecciones presidenciales del 28 de julio y bueno, la denuncia, ¿verdad? La información que se filtra sobre la base de esta decisión política es un añadido al preciso y afinado diseño de planificación que siempre tiene el régimen para esos casos. Porque ¿qué es lo que está encubierto en este tipo de cosas? Fíjate, de todos los condenados en el día de hoy que aparecen en los medios, 14 son militares, están encabezados por un coronel que se llama Pérez Romero, y todos tienen la máxima sentencia, 30 años de prisión, y con las más altas definiciones del delito: traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir, que son los más graves que aparecen en el Código Orgánico de Justicia Militar. Ahora, ¿por qué eso? Lo que hay que preguntarse siempre es ¿por qué eso? Al inicio del mes de este año se hizo la denuncia también del caso de aquellos de los muchachos que fueron degradados, después enjuiciados, después reventó el caso del teniente Ojeda en Chile. Eso siempre tiene la finalidad muy puntual de enviar, en este caso, un mensaje muy directo a la Fuerza Armada Nacional. El principal evento que pone en riesgo la permanencia del régimen en el poder
es el del 28 de julio del próximo. Ese evento, por supuesto, vista la tendencia, las grandes movilizaciones que están en las calles, las grandes simpatías que se han nucleado en torno a la candidatura unitaria y lo que representa eso en términos del cambio político, por supuesto que al final la decisión, el nivel protagónico de inclinar la balanza va a ser la postura que asuma la Fuerza Armada Nacional el día de las elecciones cuando se conozcan los resultados. Si esos resultados son tal cual como se indica la tendencia, favorables al cambio político, favorables a la candidatura unitaria que encabeza Edmundo González Urrutia, entonces al final la balanza va a trasladarse, el testigo de la decisión para el cambio político va a estar en las manos de la Fuerza Armada Nacional, en las manos del general en jefe Vladimir Padrino López y los 16 generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo de eventos, cárcel, detenciones y sobre todo gravísimo, porque estamos hablando de 30 años de prisión. En la historia de la justicia venezolana, 30 años de prisión. Miren, los policías metropolitanos que ya llevan 22 años presos. Del resto, del 98 hacia atrás, nadie, ni los del porteñazo, ni los del barcelonazo, ni los del carupanazo, ninguno de los 10 de los líderes guerrilleros que fueron detenidos a lo largo de los 10 años que duró la subversión guerrillera alentada desde La Habana, pasaron más de 2 años en la cárcel. Entonces, en este momento, lo que está ocurriendo es un claro mensaje hacia Fuerte Tiuna, hacia los cuarteles y hacia lo que puede ocurrir el 28 de julio de cara a los resultados de las elecciones presidenciales. Ese mensaje es, si te atreves a dar un paso en mi contra, tienes 30 años de cárcel al frente, ¿no? Si te portas mal, ya sabes lo que te va a ocurrir. Ese es el mensaje. ¿Y tú crees que el mensaje va a ser captado por la mayoría de los militares en Venezuela? ¿Cuál es la posición de Padrino López en este momento? Y con esta circunstancia política que es tan atípica, es diferente, porque vamos a decirlo, a lo que venimos viviendo, en el sentido de que ya Maduro no tiene liderazgo ni siquiera dentro del chavismo, ni dentro del madurismo, ya no existe ni siquiera el madurismo. ¿Cómo se va a portar Padrino López aquí? Bueno, él se va a comportar como ha sido el comportamiento tradicional e histórico de los militares en una coyuntura en la cual el pueblo en la calle, en este caso, frente a la defensa de unos resultados electorales que se va a saber fíjate como estoy diciendo, frente a la defensa del voto en la calle, el comportamiento de Vladimir Padrino López y de los 16 generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior, pero además de cualquiera de los integrantes de las regiones de defensa integral, de las zonas de defensa integral o de las áreas de defensa integral, va a ser el que históricamente han asumido los militares en una coyuntura como esa, que es obligarse a reconocer esos resultados, obligarse a presionar al subcomandante en jefe en ese momento, que es el señor Nicolás Maduro, a decirle que reconozca los resultados. De hecho, ya Vladimir Padrino López ha tenido una experiencia, porque en el año 2015, cuando se realizaron las elecciones parlamentarias, Vladimir Padrino López era ministro de la Defensa y además de eso, comandante estratégico operacional. Tenía los dos sombreros. Y con esos dos sombreros, de cara a los abrumadores resultados que hubo en el año 2015 con las elecciones parlamentarias, tuvo la necesidad de reconocer los resultados en compañía de su comandante en jefe. Entonces, eso es lo que puede presentarse. Pero para que eso ocurra, tienen que haber dos condiciones. En primer lugar, tiene que haber una victoria abrumadora. Y en segundo lugar, tiene que el pueblo, ya esto no es un problema de María Corina Machado ni de Edmundo González Urrutia, el pueblo debe salir a defender en la calle el voto que ejerció al tenor del artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que la soberanía reside en el pueblo. Entonces es el pueblo que tiene que salir a defender su voto en la calle.
Dos condiciones. Primero que nada, salir a votar abrumadoramente. Segunda condición, defenderlo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del liderazgo, en este caso de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia y de los sectores opositores que están nucleados en torno a la unidad? Tener un plan. Y ese plan tiene nombre y apellido, que se llama el padrón electoral. ¿Qué es el padrón electoral? Bueno, el principal y los dos suplentes de testigos, los representantes de mesa, la logística de ese día, llegar a tiempo a la instalación de la mesa electoral, quedarse después de la presentación de los resultados, o sea, después del escrutinio, estar atento a lo que está ocurriendo, y la logística inmediata para apoyar a cada uno de los miembros del padrón electoral, que es, bueno, llevarles la comida, estar pendientes para relevarlo, estar pendientes de cualquier necesidad que se le presente a los miembros de mesa y a los testigos de ese momento. Si eso ocurre al 100%, y cuando digo al 100% es porque el histórico de la oposición es que generalmente dicen que tienen el 95% del padrón electoral instalado, y es falso, porque al final no pasa del 65%. Segundo, es el 100%. Y segundo, es llevar un control estricto, preciso, detallado de los resultados electorales. Se presentó el escrutinio y ese escrutinio automáticamente debe llevarse a una sala situacional de la unidad, de la oposición, cosa de que cuando llegue el momento de la baranda, el famoso histórico momento de la baranda en el Consejo Nacional Electoral, ya la oposición no salga como habitualmente e históricamente lo ha hecho, que es decir, hacer una rueda de prensa previo al anuncio del presidente del Consejo Nacional Electoral y pelar los dientes con una sonrisa anunciando que se ganó y que se tienen las actas en la mano, y al final resulta que es embuste. Eso hay que superarlo en esta oportunidad, porque nos estamos jugando a Rosalinda. Después de esto es hasta el 2030, 6 años más por el pecho, como se dice coloquialmente. Entonces, esas son las condiciones que hay que rendir el 28 de julio. Voto mayoritario, defensa del voto, sujeto a un plan que tiene que hacer el comando de campaña de la candidatura unitaria. Mira, a mí lo que me preocupa de todo esto, porque yo estoy segura que María Corina Machado no solamente está dispuesta a eso, sino tiene el know-how, es decir, ella sabe cómo hacerlo. Porque si alguien sabe de elecciones es María Corina Machado, porque la experiencia en Súmate le dio toda la sabiduría para controlar, digamos, para controlar o evitar el fraude, ¿no? Pero a mí me preocupa que el régimen esté enviando a quienes lo han atornillado en el poder desde hace más de 20 años, a que le hagan una especie de camisa de fuerza, y no quiero decir esto porque yo no creo que María Corina esté loca, todo lo contrario, hacerle un cerco a María Corina Machado para evitar todo eso que tú estás diciendo. Y la foto que ayer, pues, hubo gente que se molestó porque la colocamos aquí en el programa, pero bueno, es como que si el cuento del hombre que vende el sofá donde la mujer le montó los cachos, eso no tiene sentido. La foto existió porque existió el hecho. Entonces, este cerco ahí que me parece, a mí me preocupa, porque me preocupa que la empiecen a asfixiar de aquí al 28 de julio y que no la dejen maniobrar, que le impidan maniobrar en función de que la unidad es la que decide, de que la oposición no es solamente ella, cuando yo considero que la oposición ahora es ella. Y lo que se ha logrado hasta ahora es por ella. ¿Qué piensas tú de esto? Sobre todo, ¿qué pensarán los militares? Porque los militares detestan a Henry Ramos, los militares buenos y los malos. Porque bastante que los ha despreciado públicamente, bastante que ha dicho que los militares no tienen por qué meterse en el problema político cuando sí tienen que meterse definitivamente, y hasta que no se metan esto no se va a resolver. ¿Qué piensas tú de esta foto, Antonio? Bueno, mira, yo le sigo dando el beneficio de la duda a María Corina Machado sobre la base del know-how que tú acabas de señalar y sobre la base de lo que ha venido haciendo en este esquema de movilización de estos últimos tiempos. Pero sin embargo, la foto amerita un comentario, y yo también descarnadamente lo voy a hacer el comentario, porque eso fue un hecho público, comunicacional y notorio, claro, que todo el mundo que se puso a circular a través de las redes. Las fotos en la política tienen dos efectos: o erosionan
o potencian. Esta es una foto que particularmente desde mi óptica, porque esto tiene una semiótica muy particular. Esta es una foto que erosiona. Porque hay fotos que erosionan, hay fotos que está bien, aceptamos que todo el mundo es necesario en esta coyuntura, que los votos de Acción Democrática son necesarios, sí, son necesarios. Pero Así es que como los son votos de Acción necesarios los Democrática no papeles. se mueven por Henry Ramos. No, exacto. Así como son necesarios los de UNT, los de Primero Justicia, los de Voluntad Popular. Ahora, una cosa son los votos del común, de la gente base. de allá de Sarasa, de la gente de Casihuelcubo, de Caicara el Loco, y otra cosa es el liderazgo que ha erosionado en estos últimos 25 años y que ha permitido, ¿verdad?, que el régimen se atornille por la cohabitación, porque si yo no soy el que va allí de primerito estirando el pescuezo, no va más nadie, como efecto ocurrió. Porque entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque realmente lo que habría que plantearse con esa fotografía es quién gana y quién pierde. Yo particularmente tengo mi posición. Yo creo que no gana mucho en esa fotografía María Corina Machado, porque, y no es necesario decirlo, porque eso ocurre, y es verdad lo que tú dices. Si estamos hablando de que en la hora de la chiquitica va a haber un nivel de participación protagónica de las Fuerzas Armadas Nacional, yo creo que el señor Henry Ramos Ayud no tiene mucha simpatía dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, precisamente por la posición pública que él ha exteriorizado hacia el componente armado. Así es. Eso en primer lugar, porque entonces allí quien pierde es María Corina y quien gana es Henry Ramos. Ahora, cuando uno dice quién pierde y quién gana, eso es relativo. Eso realmente es relativo, pero sí, yo creo que ese es el planteamiento. Fíjate, las figuras públicas, cuando se toman una fotografía con alguien que los va a erosionar, por lo menos hay un actor de Hollywood que se llama Sean Penn, y hay una actriz mexicana que se llama Kay del Castillo, y fueron y se tiraron una fotografía con el Chapo Guzmán. ¿Quién creen ustedes que se erosiona allí a nivel de imagen? Porque los actores trabajan con imagen. El narcotraficante no trabaja con imagen, al contrario, el narcotraficante trabaja es encubierto, con nocturnidad, en secreto, de manera misteriosa, en el caso del Chapo a través de túneles. Entonces, ¿quién pierde esta fotografía? Bueno, ya Sean Penn, déjame decirte que ya Sean Penn se había fotografiado antes con Chávez, o sea que está acostumbrado a ese tipo de fotos. A eso me refiero precisamente. Entonces, estamos hablando de un personaje que ha sido oscarizado en 2 oportunidades, de una actriz que tiene una imagen y quienes salen relacionados precisamente son ellos. Entonces, hay que saber con quién tirarse la fotografía en un determinado momento. Ahora, es eso en relación al Chapo, Sean Penn y Kay del Castillo. Pero en relación a María Corina y Henry Ramos, quien sale perdiendo, como decimos aquí, es precisamente María Corina Machado. En relación no a su liderazgo, se va a erosionar un poco porque hay mucha gente que ha compartido conmigo desde que salió esa fotografía y me ha dicho, mira, vale, pero y a mí se me dispararon las alarmas porque va a ser más de lo mismo. Bueno, yo creo que es bueno seguirle dando el beneficio de la duda a María Corina Machado. En primer lugar, que no se va a dejar cercar. En segundo lugar, que se va a imponer por encima de cualquier confinamiento, cerco o cualquier conspiración interna que pueda haber en algunos sectores del liderazgo de la oposición que van a ir a contravía de lo que pueda hacer María Corina Machado. Porque fíjense, vamos a hacer un ejercicio aquí académico rapidito. Sí. Llega el 28 de julio, la fórmula de la candidatura unitaria arrasa y el gobierno no quiere reconocer los resultados. ¿Ustedes creen que Henry Ramos Ayud desde Acción Democrática va a solidarizarse con un llamado a la defensa del voto en la calle? No. No lo va a hacer. No va a ocurrir. Va a mandar a tocar salsa, va a mandar a que toquen cacerola, va a mandar a que se queden en la calle y simplemente reconocer los resultados. Entonces, este es un momento en que hay que jugarse a Rosalinda, en que hay que defender el voto, y eso tiene, por supuesto, que formar parte de un plan. ¿Cuál es el plan? No, yo le doy el beneficio de la duda a María Corina Machado de que ese plan existe. Y sin embargo, indiferentemente de que exista o no el plan, es una responsabilidad ciudadana de defender el voto.
Es una responsabilidad ciudadana de asistir al centro electoral, a la mesa electoral y permanecer en el centro electoral hasta que se expresen los resultados. Si eso ocurre así, la baranda del Consejo Nacional Electoral se va a convertir en una talanquera. La típica talanquera del llano, bien bajita para que alguien pase de un lado al otro lado. Fíjate que yo creo que el régimen ha sido bastante intimidante en cuanto a que, por ejemplo, María Corina se quedó en un hotel y entonces van y cierran el hotel. Y sin embargo, ellos van avanzando, van intimidando cada vez más, pero la gente no se intimida. La gente acude al llamado que hace María Corina a concentrarse en el punto en cada uno de los estados, de los municipios, etcétera. Eso quiere decir que la gente está perdiendo el miedo. Porque a mí lo que me preocupa de que la gente esté en la calle defendiendo el voto es la intimidación del régimen. Te iba a preguntar, porque hubo una información de que mercenarios cubanos estaban llegando a Venezuela. Yo no sé si eso es cierto, si la razón es porque el régimen no cree que va a darle una orden a la Fuerza Armada de reprimir al ciudadano en la calle, y la Fuerza Armada a lo mejor no va a obedecer esa orden. Bueno, que los cubanos estén llegando no es ninguna novedad. Los cubanos están, pero además, como adición a la Fuerza Armada Nacional, están también los colectivos paramilitares que han sido, y la delincuencia común que ha sido empoderada dentro de la Milicia Nacional, pero además la guerrilla colombiana desmovilizada, pero además el terrorismo internacional. O sea, hay unos factores bien interesantes que se han agregado dentro de eso que llaman la Milicia Nacional para evitar que ocurra lo que ocurrió el 11 de abril del 2002. ¿Qué ocurrió el 11 de abril del 2002? La gente se expresó en la calle y como producto de la presión de la gente en la calle, los componentes militares se pronunciaron. Y entonces eso obligó a que el presidente presentara la renuncia. Entonces, ellos, después del 11 de abril, se reorganizaron, readecuaron la Fuerza Armada Nacional, establecieron planes, incluyeron dentro de la Fuerza Armada Nacional a los colectivos, a la parte de la milicia colombiana, de la guerrilla colombiana desmovilizada, a los cubanos, a todo el mundo dentro de eso que llaman la Milicia Nacional, como parte de un componente que es inconstitucional, pero parte de la Fuerza Armada Nacional. Precisamente para evitar que salga un general independientemente por allá, o salgan los generales, o salga el mismo Vladimir Padrino López y se pronuncie en contra del régimen para obligar al régimen a que reconozca, en este caso de cara al 28 de julio, a que reconozca los resultados electorales. ¿Tú crees que esa es la misma Fuerza Armada, la misma Fuerza Armada del año 2002 es la misma Fuerza Armada de ahora? ¿Es la misma gente? Distinta, completamente distinta. Por eso... Pero la naturaleza humana es la misma. Cuando la gente siente que tiene se presenta una situación como la que se presentó el 23 de enero de 1958, que el pueblo estaba en la calle, los militares estaban pronunciándose, llegó un momento en que el general de división, Luis Felipe Llovera Páez, le dijo al general Pérez Jiménez: Marcos, vámonos, que Pescuezo nos retoña. Esa naturaleza humana del 23 de enero de 1958 es la misma naturaleza humana del 11 de abril. El 11 de abril a las 3 de la tarde no había ningún militar en contra de Chávez. El militar más emblemático en ese momento, que era el general Rosendo, jefe del CUFAN, todavía pegaba gritos de patria, socialismo, muerte a las 3 y 4 de la tarde. Ahora, cuando empezaron los pronunciamientos, él fue uno de los que se presentó a Miraflores a decirle al presidente que había que renunciar. Como en efecto ocurrió. Entonces, ahora, fíjate, yo creo que esa actitud de vámonos que este Pescuezo no retoña la tendría Nicolás Maduro y Cilia Flores. Entonces, yo, por ejemplo, que todo el mundo se burló del tema de la plancha de Cilia. ¿Tú sabes a qué adjudico yo eso que le pasó, que es bochornoso? Yo lo adjudico al cansancio, Antonio, al agotamiento. Cuando yo, por ejemplo, cada 3 meses ya siento que ya no me quiero peinar, ya no me quiero maquillar, ya estoy cansada y tengo que como que tomarme unos días. Entonces, ellos nunca se han tomado unos días. Yo sí creo que Cilia y Nicolás Maduro, yo creo que sí se irían, pero Diosdado se iría. No, todos tienen una cosa que llamamos los militares en el campo
batalla, fatiga de combate. La fatiga de combate es la presión, el estrés, los muertos por aquí, los heridos por aquí, los evacuados, que están las granadas de artillería, las incursiones de la infantería, ¿verdad? Los asedios de las fuerzas que vienen en vanguardia en ese momento, eso genera fatiga de combate. Y la fatiga de combate se cura cuando la gente que está en combate cada cierto tiempo la mandan para la retaguardia y la mandan para sitios de descanso. Eso no ocurre con el régimen desde hace 25 años. Y eso no ocurre con la pareja presidencial, en este caso Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y eso no ocurre tampoco con el jefe del partido, que es Diosdado Cabello. Entonces, hay que ponerse en el lugar en el sentido de saber qué es lo que está ocurriendo con ellos, rodeados permanentemente por un cerco de guardaespaldas, por la casa militar, por un esquema de seguridad. Todo ese tipo de cosas genera estrés, y con ese estrés se genera descompensación emocional, y la descompensación emocional obliga a cometer errores. Y esos errores. Ahora, ¿qué le está pasando por la mente a alguien que está descompensado emocionalmente como producto de las presiones políticas del momento? Lo que le puede estar pasando también a cada uno de ellos, pero también al general Padrino y a cualquiera de los generales por allí, es que en el momento de las chiquiticas, si la talanquera está bajita, yo la brinco. Pero ahora nadie está pensando que Nicolás Maduro y Cilia Flores van a brincar la talanquera. Nicolás Maduro y Cilia Flores, su talanquera puede estar en La Habana, negociando, en Moscú, en Bielorrusia o en el Medio Oriente. Pero de Diosdado yo no lo creo, ¿sabes? O sea, y creo que, y tú lo debes haber visto, pues, como analista militar que eres, los mensajes que manda permanentemente, de que con él no cuenten para una negociación o para una salida. Bueno, esos esquemas de esos arrestos de bravuconería, y eso lo llaman por allá en el llano silbar las iguanas. Sí, porque además en los momentos difíciles no se ha portado tan macho tampoco, ¿no? Bueno, entonces, pero es la naturaleza humana, ¿no? Ahí no, ninguno de los comandantes, ninguno de la gente que forma parte de la nomenclatura revolucionaria son marcianos. Son venezolanos como tú y como yo. Son valientes en el momento en que hay que ser valientes, pero también tienen miedo, tan igual como tú o como yo. Y cuando ese miedo es provocado con una multitud afuera que no se sabe exactamente en cuál va a ser la reacción de esa multitud, bueno, ahí es donde precisamente empieza la descompensación más grave. Pero tú, en conclusión, ¿crees que definitivamente la decisión la toma la Fuerza Armada Nacional el 28 de julio? El testigo del 28 de julio, como históricamente ha sido, porque eso ocurrió en 1935, eso ocurrió en 1945, eso ocurrió en 1948, eso ocurrió en 1958 y eso ocurrió el 11 de abril. De manera tal, pues, que ocurra el 28 de julio, que ocurra. Gran probabilidad. Amén, que ocurra. Gracias, Antonio. Gracias por este rato tan bueno. Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.